todos y a todas. Nuestra ponencia se titula Queja sobre las condiciones del Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias entre 1737 y 1806. Nuestro índice de contenido tiene 4 apartados. El primero es una ciudad con muchos habitantes, inserción de enfermedad y expansión de epidemias en la Cartagena de Indias. 2. La lepra como patología. 3. Un esfuerzo por contenerla. Inicios del Real Hospital de San Lázaro. 4. Quejas sobre el Real Hospital de San Lázaro. Una ciudad con muchos visitantes, inserción de enfermedades y expansión de epidemias de Cartagena. Cartagena de Indias jugó un papel muy importante en la introducción de estas enfermedades debido a que por su puerto ingresaron comerciantes, visitantes, extranjeros y barcos negreros que traían con ellos demasiadas enfermedades que eran desconocidas en el territorio, causando demasiada enfermedad y epidemias en las comunidades comunidades indígenas que no tenían las suficientes defensas para llevar a cabo esto. Entre esas enfermedades se menciona, por ejemplo, la viruela, que era una enfermedad provocada por el virus variólico que puede propagarse directamente de una persona a otra. Otra de las enfermedades era la disentería, que era una inflamación intestinal severa que causaba diarrea, sangre en ojos y a veces compus. También estaba el tifo o tifus, que es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias. Y finalmente está la fiebre amarilla, que era una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se propagaba de epidemias devastadoras en América y Europa. La enfermedad triunfal de hoy sería la lepra. La lepra como patología. La lepra era una enfermedad con fuertes implicaciones sociales, religiosas y culturales, pero esta también era percibida como una enfermedad infecciosa. La lepra a lo largo del tiempo ha tenido distintas perspectivas. La primera era, por ejemplo, en la Biblia era considerada una enfermedad de castigo divino y al mismo tiempo de impureza. Entonces se consideraba, por ejemplo, estas se describían en el Levítico capítulo 13, versículo 14, que requerían que estos infectados vivieran fuera de la comunidad. Por otro lado, en el Nuevo Testamento se tenía también la visión de que era un castigo divino, pero se veía más como, por ejemplo, que era más relacionado a los milagros de Jesús al curar a los leprosos, lo cual representaban la compasión divina. Estas son unas pinturas que representan muy bien cómo se tenía la concepción del leproso. En la Edad Media cambió un poco el concepto, a pesar de que también se veía como una enfermedad que era dada por castigo divino, también se tenía la concepción de que era corrupción moral e impureza. Entonces, esto estaba estrechamente ligado también a las concepciones que se tenían sobre el cuerpo. Por ejemplo, en el siglo más o menos XV se intentaba, algunos médicos y botánicos intentaban estudiar la razón de esta enfermedad. Por ejemplo, sale a relucir Paracelso, que fue un médico alquimista y filósofo, que él decía que esta enfermedad era una combinación entre sífilis y bubas. Las bubas eran tumores blandos que eran comúnmente dolorosos y confusos, que representaba de ordinario a la región inguinal como consecuencia del mal venéreo, que era un mal que también se tenía considerado que era por el excesivo deseo de tener relaciones sexuales. Por otro lado, el cuerpo del leproso era una evidencia física de toda esta enfermedad. Esto servía para aislarlo de la sociedad. No solamente le ayudaba en eso, sino que también ayudaba a definir tanto varios conceptos. Por ejemplo, se le decía leproso, y en un momento también en los documentos primarios se logra evidenciar una palabra que es elefantesis, y esto se hacía para buscarle similitud en cómo se veía el cuerpo. Habían personas que se le hinchaban los pies que parecían elefantes, entonces esto representaba una evidencia física. Aquí está una foto de cómo más o menos se veían las personas que poseían esta enfermedad.
En el siglo XVIII se intentó estudiar la naturaleza y el método de transmisión de esta enfermedad. Aquí salen a relucir actores como José Celestino Muti, que era un médico botánico, que él decía que esta enfermedad se propagaba por medio del contacto directo con la persona. Sin embargo, Juan de Arias, que era un protomédico de Cartagena en el siglo XVIII, exactamente en 1799, él decía que esto no era del todo cierto. Él citaba un ejemplo diciendo de que habían esposos que convivían con sus esposas que tenían lepra y viceversa, y sin embargo nunca se contagiaban de la enfermedad, lo que decía que no era una enfermedad que daba por contagio. Él decía más bien que era una enfermedad que mezclaba tanto la sífilis como la sífilis, que es una enfermedad infecciosa crónica específica causada por el Treponema pallidum, adquirida por contagio transmitida por alguno de los progenitores de su descendencia. Y era una combinación entre sífilis y escorbuto, que era una enfermedad provocada por deficiencia de vitamina C. A raíz de eso también existieron hipótesis etiológicas, como por ejemplo la humoral, que se decía que esta enfermedad, la lepra, se daba por cambios de humores constantes. También existía una visión alimenticia y dietética que decía que el aumento excesivo de alcohol y vino y de dichos alimentos como pescado, carnes, puerros eran contribuyentes a esta enfermedad. Estaba la veneria, que era la que se daba el deseo de tener relaciones sexuales, y por último se llegó a pensar de que esto era por herencia, es decir, era hereditario, se pasaba de una generación a otra. Les dejo con mi compañera. Para el caso concreto de Cartagena de Indias, existen varias hipótesis acerca de la fundación del Real Hospital de San Lázaro, y una de estas hipótesis, como autores como Tulio Aristizábal nos dicen que el Real Hospital de San Lázaro se fundó para 1592, pero autores también como Adrián Alzate Echeverri y Kelly Romero, que son los autores en los cuales me basaré en esta investigación, nos dicen que realmente el hospital se construye por el Cabildo ilegalmente, y que su existencia legal nace de una real cédula el 19 de agosto de 1998, pero esto no quiere decir que a pesar de que esta real cédula se dio este año, realmente el hospital comienza a fundarse desde 1606 hasta 1608. Entonces, en un primer momento el Real Hospital estuvo ubicado en este primer espacio que podemos observar acá, que es la última esquina que cae de Getsemaní frontera al Boquerón. Luego, por las quejas de sus habitantes, el Real Hospital fue trasladado a un segundo lugar, que es hacia las afueras de la ciudad, junto al Camino Real al pie del monte, que hoy se conoce como San Lázaro. En su segundo traslado se da para Tierra Bomba, más conocido el espacio como Caño del Oro. Asimismo, a pesar de que esta ciudad estaba durante la segunda mitad del siglo XVIII, estaban habiendo altos contagios de lepra, y para ese instante se datan más de 100 leprosos dentro de la ciudad. Un arquitecto como Antonio Arévalo se vio en la necesidad de dibujar o emplanar un plano en donde nos muestra un poco dónde quería ubicar a estos leprosos, y podemos observar que en esta primera parte de acá arriba estas A que encontramos acá están ubicados los leprosos. Estas L's acá son los espacios donde está ubicada la iglesia, estas son las enfermerías de las mujeres y estas son las enfermerías de los hombres. Estas P's que podemos encontrar aquí son los pasadizos que se encontraban dentro de este espacio. Estas R son las acuosas que se encontraban dentro del lazareto que se quería llevar a cabo. Este espacio era donde se encontraban, se encontraban los médicos, cirujanos, se encontraban los visitantes, familiares de estos enfermos, y también se encontraban personas que tenían sospechas de esta enfermedad. Bueno, a raíz de toda esta
porque supuso una amenaza para la población, a una ciudad que aspiraba a convertirse en el centro de la actividad mercantil de la América hispánica, requirió entonces la construcción de obras destinadas a estos enfermos, y en este espacio también se encontraron dificultades como el mal estado en que se encontraba el lazareto, el mal estado en el que estaban viviendo estos enfermos de lepra. Entonces, un grupo de amigos de estos leprosos empiezan a quejarse y le envían una carta al virrey donde ellos redactan a través de esta que estos estaban padeciendo de malas condiciones. En este mismo documento podemos observar que ellos mencionan a su administrador Rafael Tatis, en donde dice de que además de ser un despilfarrador, un mujeriego y que él malgastaba los fondos del hospital en fiesta, nos muestran un poco de que esto era lo que estaba llevando a la decadencia realmente del hospital. Bueno, entonces, además de que esta carta fue enviada al virrey, el virrey comienza a hacer cuenta de los fondos que son dirigidos hacia el hospital, y nos muestra un poco de que además de que este señor sí se estaba gastando los fondos del hospital, y que además de que el hospital recibía fondos tanto de aduana, recibía los impuestos del aguardiente, recibía también las limosnas, y discúlpenme, es que aquí podemos mostrar un poco que de lo que se le asignó el derecho de aduana eran 3.400 reales de recargo de un cuartillo de real en cada azumbra de aguardiente que se vendieron. El virreinato de Nueva Granada daba 20.000 reales, de las limosnas daban 153 reales, y eso daba una suma total de 24.799 reales, según Kevin Romero en su investigación con las fuentes contables que halló de este lazareto en Cartagena de Indias.